En el siglo XIV, el reformador inglés John Wycliffe rechazó algunas doctrinas eclesiásticas. Sostuvo que la Biblia era la autoridad suprema. Poco se imaginaba que tendría una profunda influencia en otros disidentes. En 1380, Wycliffe y sus colaboradores se pusieron a trabajar en la primera versión inglesa de la Biblia latina. Las copias, claro está, eran manuscritas. En 1384, falleció de una apoplejía en su iglesia de Lutterworth, Inglaterra. A sus enemigos no les satisfacía la idea de que sus huesos descansaran en paz. Unos 40 años más tarde, exhumaron sus huesos, los quemaron y arrojaron las cenizas al río Swift. Sus seguidores fueron los Lollardos, predicadores ambulantes de la Biblia. La Iglesia se lanzó a su búsqueda y captura, encarcelando a algunos en la que se llamaría Torre de los Lollardos. La despiadada oposición de la Iglesia supuso una gran traba a la distribución de copias manuscritas de la Biblia de Wycliffe. Hacia el año 1450 se produjo un cambio histórico. Johannes Gutenberg inventó la imprenta de caracteres móviles. En 1455, Gutenberg imprimió la primera Biblia en latín, que constaba de 3 tomos. Hoy en día se pueden producir miles de Biblias en relativamente poco tiempo. Todavía se conservan unas 40 Biblias de Gutenberg. Algunas iglesias tenían bibliotecas con libros y Biblias encadenados. William Tyndale creía que todo cristiano debía tener la posibilidad de leer la Biblia en su lengua materna. Fue el primero que elaboró una versión inglesa a partir de las lenguas bíblicas originales. En 1522, Tyndale dijo a un docto eclesiástico: Si Dios me hace merced de seguir vivo, de aquí a no muchos años lograré que el muchacho que guía el arado sepa más de la Escritura que vos. Su actuación contravenía la norma oficial. Cierto portavoz de la Iglesia dijo: La versión del Nuevo Testamento en lengua vulgar es en verdad alimento de la muerte, combustible del pecado, enemiga de la unidad, asesina de la verdad. Perseguido por la Iglesia, Tyndale huyó a Alemania, donde completó su versión de las escrituras griegas cristianas. Algunas de las primeras Biblias que logró introducir en Inglaterra fueron pasto de las llamas. Entretanto, Tyndale emprendió la traducción de las escrituras hebreas. Antes de que pudiera terminarla, fue traicionado y capturado en la ciudad belga de Amberes. En 1536 lo estrangularon y quemaron en la hoguera acusado de herejía. Su principal acusador dijo: No importa gran cosa que los que mueran por la religión sean culpables o inocentes,
con tal de que con dichos escarmientos atemoricemos a la gente. Martín Lutero vivió en la Alemania del siglo XVI. Los príncipes alemanes lo protegieron de sus enemigos. La versión alemana de la Biblia que realizó en 1534 ha sido llamada una obra maestra de la literatura. Constituyó la base de versiones bíblicas en otros idiomas como el sueco, el islandés, el danés y el holandés. Cuando lo excomulgaron, Lutero se negó a retractarse, diciendo: Si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia de Dios. Otro traductor de la Biblia que sufrió persecución fue el español Casiodoro de Reina. Su versión se publicó en 1569 y se introdujo en España escondida en toneles de vino. La Biblia también apareció en italiano, checo, esloveno y bielorruso. En 1555, María Tudor, reina católica de Inglaterra, ordenó que murieran en la hoguera los obispos Latimer y Ridley. La lectura de la Biblia los había llevado a contradecir las enseñanzas de la Iglesia. En este lugar de Oxford, mientras estos mártires se hallaban en la hoguera, Latimer dijo: Animaos, hermano Ridley, y comportaos varonilmente. Por la gracia de Dios, hoy encenderemos en Inglaterra una vela tal que espero que nunca se apague. En aquellos días hacía falta arrojo para desafiar a la Iglesia leyendo la Biblia. En otros países europeos, los amantes de la Biblia eran perseguidos por atreverse a promover la palabra de Dios. Jan Hus, sacerdote católico, es un ejemplo al respecto. Influido por las enseñanzas de Wycliffe, Hus se convirtió en el reformador religioso más importante de Bohemia en el siglo XV. Las autoridades eclesiásticas le tendieron una trampa y lograron capturarlo. Cuando lo acusaron, pidió que demostraran su equivocación con las Escrituras únicamente. Lo declararon hereje, lo apartaron del sacerdocio y finalmente lo quemaron en la hoguera a las afueras de Constanza. En la tradición hebrea, los 10 mandamientos no son mandamientos. Son 10 palabras, 10 expresiones de las que se extrajo el nombre griego de los mandamientos, el Decálogo. Y con los reformadores protestantes del siglo XVI, las palabras de la Biblia y los mandamientos ganaron dominio sobre la imaginería y el arte de la Iglesia católica. Y fue nada menos que Enrique VIII el que contribuyó a ello, al menos en las naciones de habla inglesa. En 1528, desilusionado con una iglesia que le había negado la nulidad de su primer matrimonio, Enrique autorizó la impresión y distribución de la Biblia en inglés. La traducción de la Biblia y su disponibilidad para los cristianos de la Baja Edad Media debió ser el acto religioso más revolucionario del reinado de Enrique VIII. Durante siglos, la Iglesia católica mantuvo un fuerte dominio sobre el contenido de la Biblia. Las misas se celebraban en latín y la interpretación de la Escritura quedaba reservada al clero. Cuando esos instruidos paganos regresaron a Italia, a Florencia,
Los libros de Platón, que habían estado prohibidos durante 1000 años, volvieron como la hermética y de pronto Botticelli empezó a pintar cuadros de dioses paganos. Lo llamamos el renacimiento de la cultura occidental, porque ésta vuelve a ocupar el lugar que tenía antes del triunfo del cristianismo.